Recording. Listo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Perdóname, Bienvenidos a... Alejandro, Alejandro ya se incluye, ¿oíste? Excúsame. Listo, no te Ya está preocupes, entrando. gracias. Sí, ya lo vemos adentro, gracias. Gracias, Milena. Entonces, de nuevo, una nueva sesión de nuestra lectura virtual. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Le damos la bienvenida a Marilyn, a Luz Helena, a Claudia, a Liliana, gracias por su constancia, gracias a Viviana, profesor Alejandro, muchas gracias. Tripulantes, profesor Fernando, profesora Rosmilena, muchas gracias por acompañarnos. En este recorrido por los entornos virtuales de aprendizaje, el día de hoy pues retomamos lo que habíamos trabajado acerca de algunas didácticas y comenzamos a trabajar también con cómo es que podemos pensarnos en el diseño de nuestros cursos, la previsión de ellos, también para alimentar la forma en la que enseñamos presencialmente. Este capítulo que vamos a trabajar hoy es uno de los más amplios, pero además concretos dentro del material que nos proponemos leer. Y estoy seguro que si alguno de ustedes lo leyó, vio que lo que estamos haciendo acá en la tertulia es básicamente un ejercicio de comunicación. Casi siempre un acto de aprendizaje es un acto de comunicación y comencemos pues comunicando lo que hablamos en la sesión anterior. Les recuerdo, podemos levantar la mano, la importancia de participar en el chat, registrando nuestras resonancias, lo que nosotros estamos viendo dentro del proceso. Y entonces le damos la bienvenida a la profesora Luz Helena, quien nos compartirá el tejido de lo que trabajamos en la sesión anterior. Profesora Luz Helena, muchas gracias por estar acá. Buenos días, Jairo. ¿Ya se está viendo en la pantalla? Todavía. Todavía no. ¿Será que tengo que hacerle algo más? Tienes que compartir pantalla y luego seleccionar cuál es el documento que quieres compartir. Sí, ya seleccioné. Y le dices abajo compartir, el botoncito de compartir dentro de la selección de la ventana. Ay, Dios mío. No te preocupes. Debí haberlo ensayado antes cuando lo pregunté. No te preocupes. Entonces, después de la profesora Luz Helena, vamos con el profesor Alejandro Labrador, y terminaremos con la profesora, bueno, ella terminará con nosotros, la profesora Marilyn. Recuerden estar atentos al chat para poder ir compartiendo sus participaciones y dentro de ese chat también puedes ir registrando las resonancias que tenemos. Listo, Luz Helena, ahí lo estamos viendo. Ahora sí, Por favor, al 120, sí señora. ahí está ampliado a 125. ¿Sí? Listo. Si quieres otro poquito, como lo estás trabajando. No, lo puedo ¿Nada ampliar más? más. Lo puedo ampliar más, sí. Sí, listo, daré un poquito más, 140, 100. Listo. Ay, ¿qué Gracias, tal quedó? profesora. Sí, señora, muy bien. Gracias. Entonces, profesora, somos todos suyos. Bueno, muy buenos días. Voy a hacer lectura entonces del texto que escribí, pero con los aportes de Diana Marcela, a quien le doy las gracias por estar muy pendiente allí de haber enviado los aportes. Yo traté de tejer, hace poco les quiero decir que aprendí a coser, a tejer en crochet. Yo que fui educada con una mujer santanderiana que sabía tejer y también dos agujas, nunca aprendí con ella y pues con las monjas con las que estudié tampoco. Entonces ahora de mayor me aprendí eso y estoy contenta. Así quise hacer como con este texto, tejiendo un poco las voces de todos. Espero que se reconozcan allí. En el capítulo 3, titulado Prepararse para la didáctica universitaria en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, del texto Didáctica universitaria en entornos virtuales, Bautista 2006, que funge como pretexto para el diálogo que se adelanta en el marco de la tertulia de formación virtual, se invita a una reflexión sobre el nuevo rol docente en escenarios virtuales y cómo prepararse para asumir cambios que son trascendentales en el proceso de aprendizaje. Plantea interrogantes que permiten repensar y analizar desde otra perspectiva el quehacer del docente presencial frente al rol del docente virtual, así como a revisar los conceptos que están inmersos en la cotidianidad que invitan a desaprender y a aprender en otros entornos. También se refiere a la importancia de la investigación, la cual ha sido determinante para la transformación de los procesos formativos e invita a continuar con este ejercicio
orientado a plantear nuevas formas de enseñar desde y para la virtualidad. A partir de la lectura y de las reflexiones de los relatores, fueron surgiendo entre los demás participantes de la tertulia a manera de resonancia metacognitiva, entre otros, los siguientes interrogantes. ¿Cambia la función o el rol del docente? ¿Están preparados los docentes que se desempeñan en la presencialidad para entornos virtuales? ¿Están formados? ¿Quién forma en educación virtual? ¿Cómo es esa formación? ¿Esos formadores son pedagogos? ¿La formación está centrada en la capacitación y el manejo de una herramienta tecnológica? Para este primer grupo de preguntas, cuyo énfasis se encuentra en la naturaleza del docente y su formación para la educación virtual, se señala que aunque no se trata de iniciar de cero, implica fisurar ciertos hábitos. Es un desplazarse a otro contexto, a otros modos de experimentar el tiempo y a otros modos de relacionarse. La voz y la palabra cobran mayor fuerza. No es suficiente con ser profesor en la presencialidad para ser profesor en la virtualidad. Las capacidades y experiencias que tiene un docente que se desempeña en la presencialidad no son las mismas que se requieren en la virtualidad. Tampoco se puede reducir al conocimiento de las herramientas tecnológicas. En algunos casos, la formación de los docentes de la educación virtual se reduce al uso de las plataformas. En otros procesos de formación en educación virtual, los profesores que ingresan presentan un interés cerrado por conocer cómo funcionan determinadas herramientas y se chocan cuando se les invita a reflexionar sobre su práctica en escenarios virtuales y se sienten turbados al notar que no se trata solo de conocer herramientas. Es decir, no se trata de solo aprender unas herramientas, pero este proceso formativo no es un asunto de desplazamiento mágico, es un tema de didáctica. Por eso se invita a retomar uno de los principios de la didáctica magna de Comenio. ¿Qué es eso de enseñar a otro a aprender? Más aún en otro contexto, como lo es el de la virtualidad. Tanto en uno como en el otro, lo común es hacer aprender bien, porque es parte de la tarea de los maestros. Ir de lo simple a lo complejo. Hay unas habilidades necesarias, quizás unas capacidades más allá de las competencias, pero depende también y en un alto grado de la actitud personal del sujeto que enseña y de la manera en que quiere enseñar. Esa actitud posibilita o frena el cambio. El reconocimiento de nuestros conocimientos, actitudes y prácticas es una posibilidad para el desarrollo y fortalecimiento de la práctica docente. ¿Cuál es la distinción entre profesor y maestro? En este mismo sentido se establece la distinción entre profesor y tutor. No son lo mismo ni en la presencialidad ni en la virtualidad. No es suficiente ser docente para ser tutor. Dentro de las funciones que existen en la virtualidad debe existir la del ser tutor, pues tiene condiciones que matizan la labor del docente. De igual manera es diferente a ser mentor. También aparecen los límites de la tutoría. En algunas instituciones se diferencia entre el profesor virtual y el tutor virtual. Para ampliar el sentido y significado del ser tutor y la tutoría, se hace referencia al libro La tutoría de investigación, Reflexiones, Práctica y Propuestas, Vázquez 2019. Obra producida de manera colectiva en el Seminario de Profesores de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, ya que al interior de este grupo de profesores se comprendió y desarrolló una serie de características, alcances y dificultades del itinerario formativo de un tutor de investigación, que bien se puede retomar en la clave de la virtualidad. Ser tutor es acompañar. Ser profesor en la virtualidad requiere un proceso formativo distinto. Esa es una comprensión clave, entender ese nuevo espacio-tiempo en el que ocurren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una vez se desplace a esta comprensión, puede movilizar su conocimiento pedagógico para reafirmar algunos asuntos, ajustar otros y quizás dejar de usar otros. Ante las diversas reflexiones y para un mejor reconocimiento de la docencia en la virtualidad, se propone retomar las estrategias propuestas por los autores del capítulo. Primero, la rueda de la docencia, la cual permitirá identificar las prioridades o la importancia que se le da a cada uno de los aspectos inmersos en la docencia: estudiantes, objetivos, competencias, contexto, entre otros. Segundo, alfabeto del docente en EBEA, en el que se realiza un listado en orden alfabético de las competencias personales y pedagógicas que se consideran van a ser visibles para los estudiantes y que reflejan una visión propia para avanzar en el rol docente. Tercero, el reloj de la contrariedad convertido en posibilidad, en donde las situaciones
que pueden parecer adversas se convierten en oportunidades de mejora en cada una de las acciones pedagógicas. Esta autoevaluación demuestra que el docente ya cuenta con las habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para su labor. Sin embargo, todo esto que ya ha construido en la virtualidad debe ser evidenciado acorde a este nuevo escenario, lo cual puede representar un obstáculo en el proceso de cambio, ya que se crean percepciones equivocadas en el ejercicio docente. El diálogo de la tertulia se detiene ahora en el acompañamiento que se requiere que el docente haga al estudiante, y para esto es determinante en todo el proceso de formación y cómo a través de este puede despertar en el estudiante el deseo de aprender, en los que el saber hacer y el saber ser se convierten en eje central del mismo. ¿Cuáles son las expectativas que los estudiantes tienen frente a los cursos? ¿Cuáles son las instrucciones y criterios de evaluación claros para conducir al estudiante al logro de la actividad? El acompañamiento devela la importancia de conocer al estudiante, de generar un acercamiento a su realidad, a su contexto familiar y personal. Es a través de las capacidades docentes que se puede realizar un ejercicio efectivo de orientación y automotivación. Se expresa que muchos de los temas de la motivación y su distinción entre lo intrínseco y extrínseco está en el aprendizaje significativo. Aquí el profesor Fernando Vázquez hace referencia al último libro de Frida Díaz Barriga, donde ella amplía el concepto de motivación antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Y piensa él en la virtualidad, en el correo que se envía anunciando la clase y lo que se hará en esta, lo que ocurre propiamente en la clase y lo que se espera que elabore posteriormente a la clase. Sin duda, estaría relacionado con el aprendizaje significativo. Por ejemplo, entre otras acciones con la selección de los materiales, la organización de los materiales, la secuenciación, el reconocimiento de los previos, tanto saberes, conocimientos o experiencias, referir los vínculos con la nueva información y el desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos. El diseño de las actividades de aprendizaje se convierte en un gran reto para los docentes. La organización de las actividades y materiales en el aula, sin un ambiente organizado, los estudiantes se pierden en el manejo del espacio y pierden motivación. El seguimiento y acompañamiento para optimizar el aprendizaje durante todo el desarrollo del curso evitará que el estudiante no encuentre motivación para culminar su formación exitosamente. Aquí también entra a jugar un papel relevante la dosificación de las actividades que previene la saturación de las mismas. Frente a las características de la tecnología y la conectividad en los tiempos de esa baraja de los 12 aspectos del contexto de la universidad, una educación polémica se organizaría distinto. La invitación es que sobre esa categoría se pueda hacer el consenso para establecer las mayores dificultades y cómo se puede abordar. Otra idea que se retoma en el diálogo a partir del capítulo es la que se refiere a la importancia de la investigación, la cual ha sido determinante para la transformación de los procesos formativos e invita a continuar con este ejercicio orientado a plantear nuevas formas de enseñar desde y para la virtualidad. No obstante, pensar en investigación desde el escenario de la virtualidad también implica replantear algunos de los elementos que la conforman: tiempo, planeación, práctica, y con preguntas orientadoras sobre cómo iniciar investigación en la virtualidad, de qué manera se evalúa lo que se considera la vocación docente en la virtualidad. Al resaltar el tema de la investigación, surge la pregunta por el hacer y el ser de la misma en ámbitos virtuales. En relación con la investigación aparece la variable tiempo. ¿En qué momento el docente puede hacer la investigación? A manera de cierre de este encuentro con las reflexiones anteriores y aceptando el ejercicio de resonar a partir de los puntos señalados en el capítulo, nos permite pensar en otros elementos, problemas, casos, estrategias de evaluación o comentarios, experiencias que puedan incorporarse en los cursos que estamos planeando y para enriquecer este diálogo denominado tertulia de formación virtual. Hasta ahí. Muchas gracias, profesora, muy amable. Bastante enriquecido y creo que recogió muchos de los aspectos, si no todos los que cada uno de nosotros aportó en ese proceso. Muchas gracias, profesora Luz Helena. Muy buena reconstrucción, como dice también el profesor Fernando. No sé si quieren comentar algo con relación a esa reconstrucción, ese tejido que nos muestra la profesora Luz Helena. No, me parece que hay que hay puntos gruesos que se recogieron de la sesión y las preguntas, me parece que esas preguntas siguen reverberando durante todos estos encuentros que tenemos.
si sigue el tema de la preparación, esos 12 aspectos que nos propusimos para hacer autoevaluación, la motivación como eje y la vocación docente. ¿Qué podemos hacer para reconocer una vocación docente en la virtualidad? Muchas gracias, profesora Luz Helena, muy amable. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Le damos la palabra al profesor Alejandro. Para la sesión del día de hoy tenemos entonces el tema del capítulo 4, en el que estamos trabajando sobre precisamente diseño y planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual. Profesor Alejandro, muchas gracias por su participación. Bienvenido, por favor, comparte pantalla o como lo tenga previsto. Bueno, muy buenos días a todos. Pues no tenía pensado compartir pantallas, incluso pensé que yo era el segundo en este ejercicio, entonces pues tengo unas notas que quiero compartirles de acuerdo a la lectura que hice del texto. Lo primero que me llama la atención a mí del texto y que quiero compartir con ustedes es ese epígrafe que pone ahí, ese epígrafe que dice: la pedagogía ha sido demasiadas veces una forma de literatura utópica, que es una cita de Durkheim. Y me parece interesante poner esto antes de empezar, digamos que como tal, las ideas que yo puse aquí de la lectura, porque efectivamente, por más que uno lea sobre pedagogía y que tenga todos estos elementos, siempre va a haber una diferencia real entre lo que se escribe y lo que pasa en la vida real y termina siendo como una serie utópica. Pero, como alguna vez me dijo una maestra, tenemos derecho a la utopía y tenemos derecho a seguir soñando, y creo que eso es lo que hace este ejercicio. Adivine quién. Sí. Entonces, el texto empieza hablando sobre la acción docente mediada por un entorno telemático y va a establecer cosas que nosotros ya hemos hablado muchas veces aquí en nuestra tertulia, y es si realmente hay una diferencia entre la educación virtual y la educación presencial. Y efectivamente va a decir que esas diferencias son más de un tipo de los entornos y no realmente de la pedagogía en sí. Entonces, empieza hablando que hay que adaptar los diseños a las condiciones y a las posibilidades del medio que tenga lugar. En este caso, estamos hablando de la virtualidad y que es necesario hacer un desarrollo por fases en este tipo de entornos. Los que hemos tenido acceso a la educación virtual sabemos que se está dividida por fases y que tiene una serie de elementos que facilitan supuestamente el aprendizaje. Entonces, planificar un curso mediado por entornos virtuales implica llevar a cabo una propuesta o diverger de la propuesta formativa presencial, ¿sí? En la medida que estos procesos de preparación implica una toma de decisiones que va a depender de los modelos del aprendizaje docente. Aquí él enmarca que muchas veces estos modelos no son conscientes o no son realmente los profesores, los docentes no tienen conciencia sobre los modelos y ni siquiera saben qué modelo tienen, pero que estos modelos van a ser importantes en la toma de decisiones en la virtualidad. Claro, entonces generar o planificar un curso no implica una declaración de intenciones o una sistematización de la secuencia de acciones, que también esa discusión la tuvimos en una de nuestras tertulias, que es toda esa crítica que se tiene al instruccionismo. O sea, no se trata, cuando se desarrolla un curso en un modelo virtual, no se está hablando de simplemente las instrucciones para una serie de ejercicios, sino que tiene que ser mucho más amplio. Diseñar y planificar debe convertirse en un compromiso y en un análisis reflexivo de la tarea que va a desarrollar el que aprende para conseguir sus objetivos, cita aquí el texto como tal. Y en últimas, antes de, digamos, de entrar ya en las consideraciones para el diseño, lo que dice el autor es que lo que vamos a hacer, o el objetivo fundamental, es formar personas de manera íntegra que puedan ejercer como profesionales en un determinado ámbito y pues en extensión como ciudadanos. Ahora sí, las consideraciones para el diseño de la formación en entornos virtuales, digamos,
son muy, como decía el profe cuando empezamos, son muy claras, son muy concisas y no difieren en mucho de la presencialidad. Lo primero son los objetivos de aprendizaje y las competencias a desarrollar, a pesar de que ya hoy no estamos hablando como tal de competencias, sino que se están abriendo otros, otros conceptos un poco para suavizar esa palabra competencia, pero pues el texto lo pone así, objetivos y competencias a desarrollar en los estudiantes. En la virtualidad es importante la agrupación de los estudiantes. No es lo mismo tener un aula presencial con 40, 50 estudiantes a la posibilidad de agrupar estudiantes. Yo tengo experiencias, por ejemplo, en diversas universidades donde lo que hacen son pequeños grupos de 5 o 6 estudiantes. Entonces, el aula virtual es para esos 5 estudiantes. Uno tiene 200 estudiantes, pero todos están agrupados para, digamos que, algo que dice aquí también el texto, y es que haya un trabajo colaborativo. Entonces, la agrupación de estudiantes y la secuenciación temporal de la formación son los aspectos que marcan esa planificación y ese diseño virtual. El texto se pregunta, ¿qué diseñamos? Y en últimas también se responde que se diseña y se planifica un recorrido. O sea, son los caminos para que al final se dé el aprendizaje. Y del docente está la decisión del qué y el cómo diseñar. Y esto debe contemplar dos coordenadas que las habla a partir de un autor, ahorita no lo referencia aquí, y entonces esta primera coordenada implica organización y metodología de la formación, y la segunda coordenada que implica el principio de la múltiple entrada, que es el autor que no referencié, y que implica estructura de la información, el impacto afectivo de esa información y la experiencia previa que tiene la experiencia previa que tienen los estudiantes. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se diseña? Se diseña también para personas, ¿sí? Y aquí el autor hace una referencia a la experiencia. Claro, también hace una salvedad y es a los estudiantes o a las nuevas generaciones que van entrando, porque muchas veces, y por ejemplo, cuando nosotros pensábamos aquí en la tertulia, en dado caso que tuviéramos que hacer los cursos intersemestrales de manera virtual, estaríamos pensando en personas que muy probablemente no están acostumbradas a implicarse en un tipo de aprendizaje de esta naturaleza, un aprendizaje virtual. Y este aprendizaje virtual implica también personas autónomas, proactivas, y entonces como profesores deberíamos hacer conscientes esos elementos, esas herramientas y darles prioridad dentro del desarrollo de las habilidades para la educación virtual. Claro, la salvedad es que a medida que va pasando el tiempo, los nuevos estudiantes también son o ya vienen con unas habilidades para la tecnología y los nuevos profesores también vienen con estas habilidades. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esto también va a ir suavizando, se va a ir una curva descendente y ya habría que pensar otro tipo de diseño. Inmediatamente, el diseño tiene que pensarse sobre esa posibilidad. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿A quién le vamos a enseñar? ¿En qué sector estoy pensando esa educación? Efectivamente, no es lo mismo pensar un curso para estudiantes de La Salle que para estudiantes de la Pedagógica o para estudiantes de la Javeriana. Implica una serie de diferencias que no son necesariamente económicas o profundamente sustanciales, sino que son más culturales, sociales y que son necesarias pensarse para. Lo mismo que no es de la misma manera que no es igual pensar un curso para ingenieros, para matemáticos, para licenciados, ¿sí? Es diferente, implica también pensarse un diseño, como dice el profe Fernando aquí en el chat, tanto en el enfoque como en el modelo. Ok. Entonces, toda esta idea del diseño implica pues conocer al inicio de la formación
quiénes serán nuestros estudiantes, qué nivel de conocimientos tienen, con qué recursos contamos, ¿sí? Y cuando hablamos de recursos, no solo estamos hablando de las herramientas, sino incluso del tiempo. No es lo mismo poder armar un aula virtual en una semana, en un mes, ¿sí? Poder hacer todo el trabajo de alistamiento. Entonces, eso también implica las herramientas para el trabajo. Decidir y comunicar cómo se evaluará el progreso de los estudiantes y pues dominar como usuario algunas de las funcionalidades del entorno virtual. Y hay un elemento que me parece a mí muy importante y que le pone énfasis el autor en este capítulo, y es el trabajo en equipo también de los docentes, porque a veces cuando se desarrolla o se alista una aula virtual, se piensa que mi curso es el curso de los cursos, o sea, es el más importante en todo el pensum, y resulta que nosotros somos parte de un engranaje con todo con todas las demás materias de una carrera o de un programa de formación. Y en ese orden de ideas yo tengo que trabajar con mis compañeros, con los demás profesores, para que ese engranaje implique poder tener el fin último, que es formar ese profesional. Y ese profesional, si quiero que sea integral, implica que también la integralidad está determinada en las diferentes asignaturas, en las diferentes materias que vio, y entonces eso implica que yo tenga un diálogo constante y que yo pueda comunicarme con mis pares académicos en pro de ese diseño de la formación. Hay unos ejercicios de las dimensiones del diseño de la acción formativa que el autor pues tiene que nombrar, pero que no son necesariamente, o en muchos casos, no son responsabilidad del docente. Ejemplo, la plataforma y el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje no son cosas que decida el profesor. Esto lo deciden las instituciones y tiene que ver con una serie de ejercicios que la institución ha planeado, pero en algunos casos sí, a los docentes nos pueden hacer parte de este tipo de sesiones, y por lo tanto es importante saberlas y conocer de qué estamos hablando. Entonces, está el espacio personal, que son los espacios diseñados para uso individual de los maestros, ¿sí? Que son donde se permite la comunicación con las otras personas y donde se comparte también todo tipo de recursos académicos. Está el aula virtual. El aula virtual ya es donde se aloja como tal todos los ejercicios de enseñanza-aprendizaje, es la sala de la asignatura. Entonces, hay diferentes entornos virtuales. Está Moodle, está Blackboard, bueno, está Territorium, que ahorita pues, no es de los más agradables, pero pues también está dentro de la baraja de posibilidades, ¿sí? Entonces, hay que pensar, o debería la institución pensar, cuáles son los objetivos que tiene la formación para así poder escoger de los diferentes EBAs que hay, de los diferentes entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Enseguida, la institución debería pensar si lo que quiere hacer es un campus virtual, que el campus virtual ya implica que estén alojados ahí los servicios que ofrece la universidad para los estudiantes. Estamos hablando de bienestar universitario, estamos hablando de todas las posibilidades que hay de pagaduría, de certificados, todo lo que implica un campus virtual, es decir, todos los servicios que ofrece una universidad a nivel físico y a nivel presencial, pero llevado a la virtualidad. Entonces, eso implica mucho más que la mera aula virtual en la cual se desarrolla el escenario de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y ¿qué plataforma tiene entonces esa institución para poder manejar todo esto? Entonces, esos son unos elementos que el autor pone allí, que son necesarios conocer, pero que en últimas no dependen de la acción del maestro. Los maestros podríamos, en el caso que tuviéramos cierto diálogo directo con las directivas institucionales, aconsejar, poner en cuestión, confrontar, ¿sí? Pero más allá de eso, la elección y las decisiones siempre van a ser institucionales.
Nuestro espacio, entonces, es el aula virtual, que es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es allí donde alistamos el proceso y donde ponemos todo esas intenciones que tenemos con los estudiantes. Entonces, eso es allí lo que hay son unas herramientas de información, de comunicación, de recursos y de gestión de la información. Y para ello hay 4 áreas que plantea aquí el autor: planificación, comunicación, recursos y evaluación. El diseño del aula, dice el autor, debe ser sencillo y tiene que facilitar la carga en un espacio web. O sea, debe ser consciente y debe ser coherente con los recursos que hay en la web. Y también pues hay un énfasis en el diseño gráfico. Claro que en muchas instituciones esto ya viene configurado por estos recursos, que también eso implica una serie de limitantes para el maestro en la medida que o no puedo yo crear mis propios elementos en muchos casos. Entonces esto también es limitante. Es una de las cuestiones que uno debe pensar en las aulas virtuales. La institución obviamente prima un diseño que sea institucional, y entonces todas las aulas tienen que tener capacidades del docente o del maestro para poder intervenir esta. Miremos el sonido. Estamos A las perdiendo aulas. unos momenticos de sonido, profesor Alejandro. Esos últimos finales, los Una últimos 10 pregunta que segundos yo lo me hago perdimos. al azar. Mejor, ¿Ya me Ya, ya escuchan? mejor, sí, siga. Ok, muchísimas gracias. Entonces, les decía que el aula virtual, las instituciones ya dan el diseño del aula virtual, y en últimas, el maestro lo único que hace es subir los elementos. Y caemos en el peligro de que el aula virtual se convierta en un mero repositorio de herramientas. Y habría que pensarnos entonces en ese diseño frente al aula virtual. ¿Cómo hago para que realmente el aula virtual me sirva a mí como un espacio de planificación, de comunicación, de recursos y evaluación, como lo plantea el autor, y no en un mero repositorio de los PDFs, de los videos, y simplemente la descarga y un cambio debatiendo en este espacio. Tenemos entonces la previsión de la acción docente en entornos virtuales. Si la formación por medio de entornos virtuales se caracteriza por la ausencia de las clases magistrales, es decir, porque no estamos allí físicamente, y que hemos también discutido eso en varias de nuestros encuentros, las posibilidades que implica el ir físicamente y de poder actuar de manera sincrónica y asincrónica. Entonces, aquí hay un cambio también para la tarea del profesor y la del estudiante respecto a los modelos tradicionales, porque para el profesor implica una previsión y una planificación de los aspectos de la enseñanza, ¿sí? Entonces, la acción docente aquí estaría mediada o estaría delimitada por 2 planos: la de acompañamiento, que es la acción constante, y una acción indirecta, que es a través de los recursos que él le presenta a los estudiantes. Entonces, volvemos a la planificación para la acción constante y a la previsión para la resolución de consultas a lo largo del curso, que es la acción de acompañamiento. En este sentido, la organización de la acción docente implica también que los tiempos en la virtualidad se vuelven muy extensos.
ahorita con la experiencia de la pandemia que hay y que los profes están trabajando desde la virtualidad, he escuchado la queja constante, sobre todo de los profes de colegio, que los han sobrecargado de trabajo porque se cree que la virtualidad es más fácil que la presencialidad, entonces pueden hacer más trabajo y resulta que también hay unas cargas de tiempo que muchas veces no se contabilizan y que tienen que ver con estas planificaciones de las que estamos hablando. Entonces, para esa organización, el docente debe ser también muy inteligente, ¿sí? Y tiene que, tiene que poder reutilizar los elementos que tiene a mano para acortar ese tiempo que en la virtualidad se hace mucho más amplio. Aquí el autor nos aconseja pues que hagamos un listado de tareas, que se haga una distribución hipotética Lo perdimos un momento. las secciones. ¿Ya volví? Sí, ya está con nosotros otra vez. Muchísimas gracias. Hay mucha marea. Sí, lastimosamente tengo problemas de conexión. Ya he llamado varias veces a la empresa, pero no se ha podido solucionar el problema real de internet. Entonces les pido disculpas. Bueno, profe, no hay problema. Le avisaremos. Siga avanzando, por favor. Gracias. Entonces el autor nos presenta aquí una serie de sugerencias, ¿no? El listado de tareas, la distribución hipotética, el cronograma, la referencia, el nombre de los mensajes. Porque lo que sí es muy cierto es que cuando se trabaja en virtualidad, la organización es uno de los elementos más importantes que juega a favor del docente. O sea, si el docente no es organizado, se va a dificultar muchísimo más el desarrollo de la educación virtual. La organización, me refiero a la organización porque digamos que hay muchos medios de comunicación por los cuales está llegando la información. Está el correo electrónico, está el WhatsApp, está la mensajería interna del aula virtual. Entonces implica organizar para no perderse en toda esta marea de mensajes y poder Alejandro. ¿me fui otra vez? ¿Volví? Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ok. Entonces, cuando me refiero a las necesidades del servicio de la organización de esto, es De pronto, profesor Alejandro, desactive su cámara. Así le que dedicamos más al audio. Profesor Alejandro, desactive su cámara, a ver si podemos dedicar un poco más al audio. información. También podrías sostener tu micrófono más, pues allí, mientras otra vez como que se coge ritmo. Ya la desactivé, no sé si me... Sí, le estamos escuchando. Les voy a... Sí, lamentable este fragmento. Miremos mucho. Miremos si persiste el inconveniente de sonido con Alejo. Espérate a ver. Ya, ¿me escuchan? Me conecté directamente desde el teléfono. Listo. Sí. Entonces, Sí, ya puedes cerrar el otro. listo, perfecto. Ok, entonces ya estoy aquí conectado desde el teléfono, que creo que los datos del teléfono me ayudan muchísimo más. Claro. Ok, entonces estaba en la parte de la comunicación y de la organización de los docentes, sobre todo por todo lo que nos llega en tanto comunicación. Hablaba del WhatsApp, hablaba de la mensajería interna del aula virtual y de los correos electrónicos.
¿sí? Y en muchos casos, porque no solo tenemos el correo electrónico institucional, sino que tenemos un correo electrónico personal y que nos llegan mensajes tanto de los estudiantes pidiendo asesorías, pidiendo segundas calificaciones, estableciendo problemas que tienen personales con la no entrega de trabajos, bueno, todas estas circunstancias, pero también llegan toda la información institucional de reuniones, de agendas, de invitaciones, etcétera. Entonces, es demasiada información que si no se organiza, si no se categoriza y si no se le da un orden, termina pues haciendo que el maestro naufrague, utilizando la metáfora tan bella que ha venido utilizando el profesor Galindo para nuestras tertulias, naufrague, ¿sí? En este mar de la virtualidad. Entonces, dentro de esas recomendaciones, el cronograma del curso, dicen los autores, que es la explicación detallada y visual, en forma de esquema, tabla, de las actividades, tareas, pasos, metas a alcanzar o elementos que debemos realizar o considerar durante un proceso formativo, dispuesto u organizados en relación al tiempo. Entonces, el cronograma parece como el elemento más importante del curso. Hay un cronograma, que lo podemos utilizar en la parte personal y otro para el curso. Entonces, bueno, me toca correr, el profe me está diciendo que me quedan 5 minutos, entonces voy a correr con esta última parte que son los documentos para el acompañamiento del aprendizaje, que están presentes en todos los escenarios virtuales. Está el programa de la asignatura o sílabus, ¿sí? Que es el contrato irrescindible entre el docente y los estudiantes, dice el autor, las guías de orientación del aprendizaje, y las guías son el recorrido del curso, y aquí aconseja que estas guías deben ayudar a la planificación personal, a facilitar las opciones para profundizar y explorar los temas sobre los cuales se trabaja, y que tiene que mostrar ejemplos prácticos y referencias. Casi siempre en la guía de orientación del aprendizaje se pone la rúbrica de evaluación para tener claro también esos ejercicios. Están los materiales y recursos didácticos para la formación en línea, y aquí yo quisiera hacer una salvedad. Ahorita hay un boom en tanto los recursos multimedia, entonces le están pidiendo a los docentes que trabajen con realidad aumentada, que trabajen con OVAs, con H5P, que creen materiales, y toda esa creación genera tiempo y genera una disposición que muchas veces no se tiene frente al trabajo que se está haciendo. Y el texto es claro, el texto dice que hay universidades que imparten en sus carreras con elementos como el papel, el CD-ROOM, los videos, los libros. O sea, necesariamente trabajar en la virtualidad no implica que tengamos que crear todos los recursos. Si lo podemos hacer, muy bien. Si tenemos la disposición, excelente. Si además tenemos la técnica y la creatividad, pues muchísimo mejor. Pero dentro de la realidad de la formación y tal cual como se ve hoy, también termina siendo muy difícil tanto acceder a los recursos porque son costosos y las instituciones muchas veces no los pagan, y las versiones gratuitas pues son limitadas, y dos, porque no todo el mundo tiene las habilidades, no todo el mundo tiene la creatividad, y entonces es una exigencia bastante complicada para los maestros. Entonces habría que mediar entre esos dos elementos. Sí, trabajar en la virtualidad no necesariamente tiene que implicar todos los recursos que ella ofrece, y hay que aprender como a seleccionar y a ser mucho más coherente con la propia realidad que uno tiene. Entonces está también lo de las actividades y esto también es una sugerencia frente a la realidad que se ve hoy. Proponer un número razonable de actividades, tanto las obligatorias y las opcionales. El hecho de que estemos trabajando en la virtualidad no quiere decir, insisto, que es lo que pasa con los profes hoy de los colegios que están trabajando a distancia por culpa de la contingencia sanitaria, y es que se les pone una cantidad de trabajo y ellos también le ponen una cantidad de trabajo a los estudiantes y se ven sobrepasados por ella. Entonces hay que ser razonable en esas actividades. Entonces no hay que sobrecargar el trabajo, que esa es la tendencia sobre todo de muchos profes nuevos en el área
de la virtualidad. Una de las sugerencias que pone aquí el autor es que mientras que el aprendizaje esté asociado a situaciones reales y bajo experiencias de la práctica, este va a ser más pleno, porque hay motivación, desafío, interés, y esto juega un papel importante. Entonces, el procesamiento de la información es más completo y el aprendizaje se aprovecha equilibradamente, ¿sí? Las actividades y metodologías que sugiere el autor son los debates en pequeños y grandes grupos, el trabajo colaborativo, las dinámicas de grupo para resolución y estudios de caso, las tutorías en línea, el aprovechamiento de los recursos multimedia y los laboratorios virtuales. ¿Listo? Y digamos que aquí termina y habla del siguiente capítulo ya. Digamos que por último, a mí me gustaría preguntar algo o dejar una pregunta abierta frente a estos últimos elementos que pone aquí. Y es pensar qué significa la tutoría en línea y que está muy acorde con lo que se habló hace 8 días, ya no pensando en el tutor, sino qué implica la tutoría y una tutoría virtual, ¿sí? ¿Qué implica aprovechar los recursos multimedia? ¿Sí? Y por último, esas dinámicas para la resolución de conflicto que uno puede mediar con los estudiantes, porque pues los conflictos siempre van a estar allí. Entonces, la comunicación debe ser muy importante. ¿Cómo trabajamos esos ejercicios de resolución de conflictos en los ambientes virtuales? Bueno, espero no haya sido muy agotador y les agradezco mucho la atención. No, profe Alejandro, muchas gracias. Sí, muchas gracias por su participación. Queríamos dejarle un poquito a la profesora Marilyn lo que nos quería comentar. Muchas gracias, profesor Alejandro. Muy interesante. Y que hemos venido a lo largo del chat también acompañando su planteamiento con algunos elementos. Hemos dialogado también sobre distintos aspectos del tiempo, de las categorías, cómo es que se distingue la educación virtual de la educación, de la formación remota, lo que estamos trabajando también en este contexto. Muchas gracias, profesor Alejandro, por su participación. Continuemos en el diálogo, en la tertulia. Profesora Marilyn, creo que le quedó algo. Sí, señor. No, igual les voy a compartir mi pantalla. Alejandro, muchas gracias por tu comentario. Creo que ha sido muy en el término de nuestro objetivo de ponernos también en discusión y a pensar como desde otras perspectivas, desde otros espacios, con el ánimo, digamos, pues de brindarnos más herramientas en este proceso en el que nos encontramos. Y también, digamos, un poquito bajo esa línea, ¿ya ven mi pantalla? No, ¿cierto? No. Todavía no. Ya viene. Sí, está en camino. A ver, es que no... ya. Entonces, mi comentario radica bajo unas ideas como muy precisas para poner como pues en diálogo y en discusión una vez finalice como esta lectura inicial. Entonces, bueno, retomé como algunos, para ubicarnos, las palabras que están en negrilla con su guión son derivados de algunos de los subtítulos de los planteamientos de los autores, entonces los tomo como para que nos podamos ubicar en qué parte del texto estaban. Y sobre ese mismo apartado hice unos comentarios precisos sobre los que quisiera pues entonces leerles a continuación. Entonces, respecto al diseñar y planificar para alcanzar los objetivos y competencias. Entonces, los objetivos y la definición de competencias referidos a la materia no cambiarán sea cual sea el entorno donde se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, serán idénticos sea cual sea la modalidad de docencia con la que se imparta la asignatura. Aunque los docentes siempre pensamos en el diseño y planificación de objetivos, me surge a mí la inquietud y el interrogante derivado de este apartado es si cambiará su sentido de fondo según la modalidad, sea presencial o sea virtual, ¿no? En cuanto a la agrupación de estudiantes y la secuenciación temporal de la formación en línea, considero que
La formación en línea pasa a ser un proceso colectivo de construcción conjunta y de contrastes, contrarrestando el aislamiento del estudio individual. Aquí resalto algo del aislamiento del estudio individual, y es que, digamos, escuchando a muchos de los estudiantes con los que he estado por diferentes circunstancias como cercana a ellos, entonces me ha permitido que esto de la pandemia, ¿sí? Esto de la contingencia académica los ha llevado también a que entre ellos mismos surjan unas pequeñas redes de cómo dan solución a algunos aspectos dentro del desarrollo de sus mismas clases. Entonces los ha llevado, por ejemplo, a, digamos, si resulta que por alguna razón el profesor, claro, como bien lo presentaba Viviana ahorita en el chat, el tema de la diferencia entre la educación virtual y el tema en que nos encontramos ahorita frente a esta educación remota o asistida por tecnologías. Entonces, todos los docentes no somos igual de hábiles frente al uso de estas mismas herramientas. Entonces, dentro de los mismos estudiantes se ha podido encontrar redes o cosas de elementos de apoyo que ha permitido el desarrollo de los mismos cursos bajo esta circunstancia en las que nos encontramos. Digamos, un ejemplo muy concreto que he visto y que les he escuchado a los chicos es, han tenido dificultad, por ejemplo, en las salas de Collaborate y se pasan inmediatamente a otras plataformas para poder interactuar, y son ellos los que empiezan a tener ese protagonismo frente como al diseño, frente al desarrollo mismo del curso, más bien, no en el diseño, sino frente al desarrollo del curso, ¿no? Entonces, eso quisiera resaltar de ese elemento. ¿Frente a qué diseñamos? Entonces, diseñaremos y planificaremos un recorrido, como bien lo estábamos mencionando ahorita y a la voz del profesor Alejandro, tal vez distintos caminos con el mismo final. Pensar en lo que debemos enseñar es muy importante, pero no podemos dejar de lado cuestionarnos sobre lo que deben aprender los estudiantes y cómo lograr ese objetivo. Aquí quise retomar el principio de la múltiple entrada, ¿sí? Lo plantea el autor Guillem Bow, espero que se pronuncie así, donde él nos menciona la forma en que grabamos la información en nuestra memoria, de qué depende. Entonces, lo que cita el autor en este capítulo es en relación a la estructura de la información, es decir, si de su complejidad es asumible por nuestras destrezas cognitivas, B, el impacto afectivo que esta información tiene en nosotros, los sentimientos con los que ha sido recibida, y C, nuestra experiencia previa o de cómo hemos reaccionado anteriormente ante información similar y en qué constructos cognitivos vamos a integrarlas. Aquí entonces yo pongo como en diálogo con ese texto presentado, con ese fragmento presentado. Aquí podríamos pensar en torno a las competencias y cómo los espacios virtuales serían un gran reto en función de A. Una persona es competente porque demuestra una habilidad, o más bien sería que sin corroborar si el estudiante tiene conciencia operacional de cómo se debe actuar ante una realidad determinada, sobre qué nos debemos guiarnos bienes, y por eso resalto los dos colores. B. Una persona es competente porque posee información de una realidad o tiene cierto conocimiento, o más bien lo que podríamos también complementar a esa precisión sería qué estructura mental soporta su conocimiento y sin que sepa hacer nada con ello. Y C, no se le da relevancia a la vinculación que el estudiante tiene frente a lo que aprende. Es decir, le encuentra un sentido, lo valora, ¿será que le parece difícil aprenderlo? Entonces, esas son como las relaciones que podríamos acotar también en una posible discusión. Sobre la plataforma y el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Conocer las posibilidades que nos ofrecen los entornos, así como la importancia de reconocer las aulas virtuales como ejes de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
de manera que la configuración de espacios permita a los estudiantes reconocer e interactuar según las necesidades. Aquí era muy enfático el autor donde mencionaba, y bien lo retomaba el profesor también Alejandro, en torno a los espacios que se tienen para interactuar con los estudiantes. Y aquí algo muy importante que resaltar, y aunque el autor también no lo menciona, y es que no todos los profesores estamos en las capacidades de reconocer o por lo menos orientar en algunas ocasiones sobre alguna dificultad técnica que se pueda tener. Claro, algunos docentes he escuchado también pues como su apelación a las situaciones, digamos, que no necesariamente nosotros tenemos que estar formados para ello, pero yo desde mi perspectiva sí creería que si nosotros queremos estar formándonos en espacios, en entornos virtuales de primera mano, sí tendríamos como esa corresponsabilidad o por lo menos de poder guiar al estudiante frente a alguna dificultad, ¿no? Me parece que eso es importante. Bueno, frente a la organización de la acción docente, entonces bien lo planteaba el autor con una serie de listas, el cronograma y demás elementos que se pueden tener en cuenta, pero el que a mí más me llama la atención fue el de organizar a modo de lista de chequeo sobre las acciones que se han desarrollado, cuáles faltan y cómo estas consideraciones aportan a los procesos de acompañamiento de los estudiantes. Y más pensando en estos tiempos de las acciones que llevamos a cabo y esto cómo influye en el proceso de aprendizaje que está llevando el estudiante o en qué ritmos están llevando ellos también ese proceso, ¿no? Entonces creo que eso va muy de la mano con la organización que puede hacer el docente en este caso. Frente a los documentos para el acompañamiento del aprendizaje, entonces, en un caso, los documentos tienen el objeto de presentar o informar al estudiante sobre los diferentes aspectos que se relacionan con la información, objetivos, metodologías, recursos, contenidos, formas de evaluación, etc. Por ejemplo, el programa, la asignatura. Otro tipo de documentos tendrán la finalidad de orientar, acompañar y ayudar al estudiante desde el punto de vista didáctico. Por lo tanto, estarán orientados a facilitar el aprendizaje de forma directa. Uní estos dos apartados frente a las actividades y las metodologías. Ellos, pues el autor no las divide, pero yo quise unirlas porque me parece que pueden ir también muy encaminadas frente a una finalidad muy precisa en torno a en torno a la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las actividades y metodologías de aprendizaje concretos para proponer en nuestros cursos, hay 3 aspectos claves que rescato con el ánimo de favorecer la atención a las necesidades y ritmos individuales. Entonces, actividades obligatorias y opcionales, esto me pareció fundamental rescatarlo porque bien nos mencionaban los autores la importancia de que los estudiantes puedan conocer previamente qué es obligatorio del curso y qué es opcional, de manera que ellos puedan también favorecerse de este proceso que es opcional, pero que no lo vayan a sentir como una carga tan fuerte pues en los procesos que está llevando cada uno. B, variedad dentro de las mismas actividades individuales, grupales. Aquí algo que me pareció importante resaltar y que desde mi análisis no lo había considerado era de en los entornos virtuales empezar con número de actividades con un número menor de estudiantes e ir aumentando así el grupo, ¿no? Entonces esto me pareció interesante. Y que puedan alternar entre teóricas y prácticas. Frente a las metodologías, unas de las que propone el autor que favorecen en este caso la enseñanza y el aprendizaje son los estudios de casos o los proyectos, los cuales, pues bien lo decía, favorecen el proceso de aprendizaje en los entornos virtuales.
Finalmente, considero importante que el diseño y la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje implica la interacción de quien aprende con quien enseña, actuando como puente entre las representaciones simbólicas que la humanidad ha construido a lo largo de su proceso histórico y cultural y la mente de quien aprende, encontrándole sentido, comprendiendo y apropiándose en perspectiva. Creo que esto es lo fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación virtual, y es que aunque los contenidos o hay mucha información, ¿sí? Nosotros nos encontramos como en la responsabilidad de dar a conocer este proceso y de orientar y acompañar a los estudiantes. Listo. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Voy a dejar aquí de compartir mi pantalla, valga la redundancia, para iniciar el diálogo entonces. Muchas gracias, Marilyn, muy amable. Sí, y no tenías que, con todo y salió bastante bien, que estabas preocupada por la posibilidad, la extensión de ese proceso. Muchas gracias por tu propuesta, muchas gracias, Marilyn. Muchas gracias, Jairo, a ti por las orientaciones anoche. Tarde. Sí, eso fue un trabajo, pero muy bien, muchas gracias, Marina. Orientado y con el trabajo que también venía de Alejandro, con lo que tú complementaste, podemos hacernos muy bien en la idea para continuar esta tertulia. Gracias. Abrimos el espacio para que cada uno de ustedes pues ponga también su resonancia a partir de los textos de la profesora Marilyn, del profesor Alejandro, conectando con el tejido de la profesora Luz Helena. Notemos cómo es que hablándolo metacognitivamente, todo lo que nosotros estamos haciendo nos está llevando a ese escenario en el que reconocemos que es distinto diseñar que planificar, y dentro del entorno virtual no todos son cacharros ni conexiones. Entonces, pues, abierto el diálogo, compañeros. Profesor Daniel, profesora Rusby, los veía muy... profesora Rusby, usted nos comentaba algo en el chat, no sé si quiera ampliar la idea. Buenos días. Gracias, profesor Jairito. Qué pena la invitación así, democráticamente. Bien, no. Es que, pues, en el capítulo el autor es muy insistente en precisar el tema de las habilidades y las competencias. Uh-huh. Y pues bien, ya hemos visto que muchos autores han superado esta idea de asociar las competencias con algo negativo, que bien tiene pues su dimensión allí, pero yo, a propósito del texto de Acosta y el doctor Carlos Vasco, que lo conozco muy de cerca, ese texto es muy bonito en precisar esas definiciones. Por ejemplo, yo lo ponía allí en el chat. Una cosa son las aptitudes y las capacidades conceptualmente, que es esa potencia, esa disposición que se tiene para, podríamos decir que de alguna manera ligado un poco con algo natural. Las habilidades y las destrezas ya se refieren un poco más a esas capacidades como un poco entrenadas, por decirlo de una manera, refinadas para. Y las competencias serían un conjunto de habilidades que de manera armónica funcionan para resolver problemas en un contexto, que era un poco lo que nos llevaba a pensar Marilyn en su fineza allí, de si era una habilidad o era una competencia. Y las experticias ya se refieren a unos dominios mucho más elaborados, y estas precisiones frente al concepto, más allá de ser muy bonitas para los que nos gusta lo académico, sí tienen unas implicaciones directas en términos didácticos, porque cuando uno piensa las actividades de aprendizaje, si uno tiene claridad
frente a eso uno determina a qué le está apuntando, si le está apuntando de alguna manera a trabajar una habilidad investigativa o si está apuntándole a una competencia, por ejemplo, en un nivel de maestría o en un nivel de doctorado con un estudiante frente a lo investigativo. Entonces, me parece que estas precisiones sí son determinantes frente a la forma en la que uno opera y a las posibilidades, a las intencionalidades de las actividades en términos didácticos. No es lo mismo una habilidad que una capacidad, ni que una competencia, ni que una experticia. Y este tipo de finezas determinan, por ejemplo, los diseños curriculares, la dosificación de los contenidos y las actividades como tal. Era un poco eso. Gracias, profesora, muy amable. Aquí compartía con ustedes, por si acaso a alguno le interesa profundizar en esta lectura de los que está hablando la profesora. Es un texto muy interesante, desarrolla los tres conceptos como los ha comentado. Gracias, profesor, por su aporte. Y entonces, continuar con esta lectura, con esta parte. Yo también recomendaría, porque también es el texto, esas tesis que hace el texto en los capítulos de punto 5, la página 49, o el de las habilidades cognitivas. Espérate, Jairo, se te oye entrecortado, perdón. Jairo, se te está oyendo entrecortado. Deshabilito. Listo. Ahora Entonces, como les comentaba, ese texto en distintas páginas, son páginas muy corticas, capítulos muy corticos, pero que nos dan una precisión, una concreción de las distinciones de las que nos habla la profesora Rusby. Y pues si alguno de ustedes desea profundizar en eso o avanzar en ese tema, acerca de precisamente lo que estamos hablando, cómo aprendemos a enseñar, cómo aprendemos a aprender, es muy importante. Señora. Sí, profe. Yo quisiera... Perdóname, quisiera comentar de dónde emergió. Rusby. Profesora Rusby. Perdón, solo una cosita adicional. Quisiera como contarles que este texto es el producto de un trabajo que se hizo con Perkins, con el grupo de Gardner y Perkins, que tiene pues unas reflexiones muy fuertes también sobre el trabajo de la formación de los filósofos en una licenciatura en filosofía. Entonces quisiera como resaltar que es producto de un ejercicio investigativo muy interesante donde se sostuvieron diálogos con el grupo de Gardner sobre las inteligencias múltiples y las habilidades y todo eso. Listo. Gracias, profesora Rusby, muy amable. Sí, en los primeros capítulos se hace todo el contexto y se conecta con el proyecto Cero de Harvard y esos elementos. Muchas gracias, profesora Rusby. Profesor Fernando. Bueno, un saludo a todos los colegas, amigos, amigas. Yo quisiera como hacer dos aportes. El primero es recogido los dos expositores, es el tema del diseño, ¿sí? Pero ustedes recuerdan al inicio del capítulo, los autores dicen que el diseño depende del modelo pedagógico y depende del enfoque metodológico. En el preview, hablando con Jairo, yo le decía que deberíamos ampliar un poco la comprensión del modelo pedagógico. Es decir, no es la función, por supuesto, de los autores, pero puede suceder que uno, como el desarrollo es fuerte sobre el diseño, uno se quede con los elementos del diseño y se olvide que eso tiene sentido si definimos realmente el modelo pedagógico. Es el marco de acción, y que el enfoque metodológico es el fondo de la tarea del maestro.
Entonces, yo creo que para la mayoría de ustedes les es cercano o recordar los trabajos de Flores, los trabajos de Zuviría, varios de ellos, pero simplemente recordaría, por ejemplo, los 6 elementos que tomó Flores, aunque eso para hacer un proceso evaluativo, pero para pensar modelos pedagógicos, ¿no? Las metas educativas, los contenidos de enseñanza, los estilos de relación maestro-alumno, los medios de enseñanza, las concepciones básicas de desarrollo humano, el tipo de institución educativa. Todo esto es para decir que no se puede despachar como tan rápido decir, vamos a ocuparnos del aprendizaje, sí, pero es que faltan otros elementos del modelo. Milena, la profesora Milena ha insistido mucho. Yo creo que eso es parte de como de la innovación. ¿Cuál es un modelo pedagógico que involucre todos estos elementos de la virtualidad? Esa sí me parece una apuesta poderosa, gruesa, grande, desafiante, innovadora. Eso sí sería innovador. Entonces, a mí me parece, lo diré al final, que vamos a leer un texto, estuve mirándolo, porque pues tenemos modelos pedagógicos muy centrados en la presencialidad, pero no tenemos modelos pedagógicos, tal vez un poquito lo de la Universidad de Cataluña, pero hay que mirar, un trabajo que han hecho en Londres, hay que mirar cuáles son esos modelos pedagógicos, y yo les voy a proponer entonces que leamos un texto como un link, una ampliación a este capítulo. Bueno, ese es un tema, Jairo, que al final recogeré. Y el otro punto que me parece a mí que los autores le dan mucha importancia es al tema de las guías. Y he estado como pensando, fue un trabajo que también hicimos fuerte, no sé si la profesora Luz Helena recordará, la profesora Milena, nosotros hicimos una investigación en la maestría sobre es una guía, y creo que eso tiene una minucia. Yo lo veo, por ejemplo, en el mundo editorial. ¿Cómo diseñar una guía en el mundo editorial? ¿Quiénes entran? Entonces, entra pues el que de alguna manera provee un contenido, pero entran también los asesores pedagógicos y didácticos, pero entran también los que la diseñan. Algo recogí ahorita, Viviana, en un comentario en el chat. Es decir, el diseño de una guía implica confluencia de muchos saberes, de muchos factores, que no es como tan sencillo de despacharle a alguien a otro, decirle rápidamente, bueno, pues haga cualquier guía y resuelve el problema. Es decir, eso es mi comentario en el chat, ¿no? Que yo creo que la ignorancia a veces de la gestión de la educación, cuando le mandan la demanda a los maestros, pues dice sencillamente, prepare un videíto ahí, hágale cualquier cosa y entreténganlos, digamos. Esa incapacidad de reflexión pedagógica es la que no solamente llena de mucho trabajo al docente, sino que es algo fácil, sencillo y que usted resuelve con una video. Les volvería al punto 1, hacia el Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Entonces estaremos pendientes para el enlace y poder ampliar en esa lectura. Profesor Daniel. Profesor Daniel Llano. Sí, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Pero acérquese, Jairi. Ya voy. Profesor Daniel. Ya. ¿Me escucha y me ve? Ahora sí, señor. Hágale. Perfecto. No, yo quiero un poco ya, pues, llamar la atención también sobre lo que hablaba Fernando acerca de los modelos pedagógicos. Yo creo que la reflexión pedagógica aquí es muy importante, o sea, es clave, o sea, en la historia de la pedagogía, pues eso, y de la educación ha estado presente siempre las dos cosas, o sea, un cambio en la forma de educar, pues también antecede generalmente
un cambio en las concepciones pedagógicas. A mí me llamó, entre las cosas que me llamó la atención del texto está un poco pues esa referencia que el compañero hizo de la frase de Durkheim, ¿no? La pedagogía crítica. Es que a veces cuando un autor o alguien toma una frase, digamos, poner así la frase, hablar como por sí misma, como sola, a veces no es la mejor alternativa, ¿no? Creo que, por ejemplo, ahí en ese caso, digamos, ¿cuál es el planteamiento grande de Durkheim para el caso de la pedagogía? O sea, considera que la pedagogía es un campo para la reflexión histórica y la praxis, la educación es una praxis a través de la cual, digamos, hay unos niveles de concreción y de desarrollo de la educación. O sea, por eso la importancia, creo, de la idea de la reflexión pedagógica y de pensar los modelos pedagógicos, más que centrarnos en lo que es en sí misma la acción educativa, porque es necesariamente la pedagogía la que orienta esos procesos que son procesos educativos que son fundamentalmente procesos sociales y políticos. O sea, creo que o sea, a través de la educación virtual se está llevando a cabo, se está desarrollando un proceso de educación, desde luego, pero nos hace que yo creo que lo que está en buena medida un poco ausente, pues es esa perspectiva pedagógica, eso pedagógicamente a qué corresponde. Digamos que el único medio concepto que aparece y que aparece muy cuestionado es el de competencias. Es el de competencias que digamos que tendría una aproximación a la pedagogía con todas las reservas que hay, pero de ahí en adelante faltan muchísimas cosas. O sea, ¿cuál es el sentido de la educación, digamos, que se da desde la virtualidad? En la presencialidad está más o menos clara. Es la formación de personas en una disciplina, el conocimiento de esa disciplina, el desarrollo de esa disciplina, por un lado, la investigación científica por otro, y lo que es la formación de profesionales, de especialistas en el hacer, ¿sí? Eso está, digamos, más o menos claro para construir determinados tipos de sociedad. Pero en este campo creo que ahí hay vacíos, porque de entrada no podemos decir, sí, es las competencias y ya, y dediquémonos solo a eso, porque la educación es mucho más compleja que eso, y la reflexión pedagógica pues estaría un tanto ausente, ¿no? O sea, creo que pensar eso que planteaba Fernando, y que también se rescataba, que Milena lo ha planteado, es lo de los modelos pedagógicos, lo de la pedagogía, la teoría pedagógica que orienta todo esto, hacia dónde nos lleva, o sea, cuál es el proceso, digamos, de reflexión histórica de la pedagogía para adoptar y trabajar con esto en determinado sentido, con determinados instrumentos y determinadas estrategias. Hasta ahí. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor, muy amable, gracias por su aporte sobre ese punto. Profesora Luz Helena. Jairo, bueno, ya vale. Sí, sigue Luz Helena. No, yo muy bien en esta misma línea de lo que acaba de plantear Daniel, quiero referirme pues justamente en esa reflexión pedagógica que debe acompañar esta formación y esta educación en el entorno virtual, pues debe ponernos en una sintonía, una situación de la formación y de la democratización de la educación. Yo siento que es una relación más democrática con el conocimiento, lo que permite la educación en entornos virtuales. Si bien es cierto,
la sensibilidad que nos produce este momento a muchos de nosotros, pues estamos en unas condiciones, digamos, forzadas en este medio, en este entorno, con todas las visiones que hemos tenido que hacer, con todos esos riesgos que hemos tenido que correr. Yo les quiero confesar que hemos corrido muchos riesgos didácticos y allí quisiera yo tener el tiempo como de pensarme un poco más todo esto que hemos hecho y que lo he podido denominar como esos riesgos didácticos, pensando, teniendo un poco como de allí en remojo esta situación. Pienso que en situaciones totalmente formales de educación virtual, propiamente dicha, eh, pues allí se requiere que haya una intencionalidad en la formación eh, y más que en la o en ese mismo sentido, en la democratización del conocimiento, en hacer accesible a muchas poblaciones y de diferentes maneras, pues una formación pues pertinente profesional. Entonces, creería yo que en esa reflexión pedagógica habría que pensar en ese sentido, es decir, cómo la educación en entornos virtuales contribuye a la democratización del conocimiento y permite el acceso a muchas poblaciones a esa relación. Y por otro lado, pues yo quiero señalar que el tema, yo me distancio del tema de las competencias, porque allí nosotros no podríamos pensar que en la educación virtual o en la virtualidad podemos dar cuenta de simplemente el desarrollo de competencias. Yo me inclinaría un poco más para el tema de las capacidades, es decir, más que un conjunto de habilidades o de, sí, de habilidades o propiamente son las gramáticas de cada saber, de cada ambiente, de cada, de esos currículos o microcurrículos que también se han señalado allí, la reflexión, en donde establecer, bueno, y qué es lo que se quiere aprender, qué es lo que de verdad se debe aprender, cómo se debe aprender. Yo me devuelvo a esas preguntas y que incluso allí en el capítulo 4, pues están, en el capítulo están señaladas, ¿no? Es decir, no pierde vigencia, no pierde pertinencia, vitalidad, establecer los objetivos del aprendizaje. Eh, ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que se debe aprender? ¿Cuál es el saber que debe circular? ¿Cómo se debe organizar en ese espacio-tiempo que está en la virtualidad? Fíjense, volvemos nuevamente al tema del encuentro pasado sobre, bueno, y quiénes son los estudiantes, quiénes son aquellos que hacer este programa. Mm, ¿Qué conocimientos tienen previamente? ¿Cuáles son sus saberes? Entonces vuelve y emerge un poco desde cómo ocurre el proceso de aprendizaje, ¿no? Que es un componente, por supuesto, de ese modelo pedagógico que orientaría todo este entorno virtual. Lo mismo cómo se puede comunicar y pues definitivamente la necesidad de dominar el entorno virtual. Ya habían allí unas distinciones que planteaba, creo que Viviana, bueno, ahora se me escapa, pero que no es lo mismo hablar de educación virtual que educación remota. Y bueno, y todas esas distinciones que también tenemos que entrar a aprender a manejar en este entorno virtual. Entonces, siento por un lado que es importante en este entorno virtual de la educación establecer unos alcances de orden político en la formación que se hace, en la educación que se realiza, y no perder de vista en esa organización, por supuesto, cuál es ese tipo yo diría, de ciudadano del mundo, porque ya a través de esta educación virtual podríamos hacerlo así, desde lo local hacia lo global, cómo se va formando ese ciudadano, ese profesional o el que participa en el programa que se esté ofreciendo, que esté desarrollándose, y cómo se desarrollan esas capacidades que están relacionadas directamente con ese modelo, es decir, cuál es el tipo de hombre. Aquí sigue funcionando esa pregunta central, cuál es ese tipo de hombre o de mujer, de persona con la que queremos nosotros formar, contribuir a formar a través de un entorno virtual, sea el que sea. Entonces, por supuesto que es importante la selección de los contenidos, la secuencia,
las rejillas, los materiales en general y su dosificación. Yo siento, no por defender a los directivos docentes, pero siento que sí, somos ignorantes en todo este proceso, pero también estamos llamados a liderar algunos asuntos y entonces en ese afán de liderazgo, pues puede ser que también hemos recorrido unos senderos, unos caminos allí que nos han desviado del propósito. Pero sí, es importante que esas omisiones o esas acciones excesivas pues puedan ser corregidas por este proceso de reflexión. Lo que pasa es que no hay momentos para la reflexión, no, o sea, no todo el mundo tiene esta posibilidad también de hacer estos espacios, contar con algunos otros que puedan ayudarlo a pensar a uno cómo puede ser esto de otra manera o de mejor manera. Sí, tenemos que aprovecharnos de esta reflexión de esto de los entornos virtuales para poder ir un poquitico más allá y, como dices tú, pensar desde qué tipo de seres humanos estamos, a cuáles estamos abocándonos para trabajar en la tarea de aprender, de enseñar, de formar y esto de reunirnos aquí en la tertulia, pues sé que es un esfuerzo muy pequeñito frente a todo lo que podemos hacer, pero creo que es estamos en la ruta, es el mapa que podemos comenzar a construir o avanzar en la construcción, como dice Viviana, que nos comenta que desde 2018 se está sistematizando en la universidad. Gracias, profesora Luz Helena, gracias por sus reflexiones, por sus comentarios. La profesora Rosmilena pedía la palabra. Sí, buenos días a quienes no he alcanzado a saludar. Pues agradecerle a Marilyn y Alejandro sus aportes a este capítulo tan interesante. Quisiera referirme pues a dos ideas del texto y pues que creo que son importantes para esta discusión. Se ha hecho mucha crítica en distintos textos, incluido este, a los procesos de transmisión del conocimiento. Y esto tiene su historia larga, que pues no la vamos a referir acá, pero creo que ahí es donde está pues uno de los puntos tal vez cruciales cuando se piensa qué es eso de aprender en escenarios virtuales, pues que también es una pregunta para los escenarios presenciales, digamos, quitémosle la modalidad. Digamos, es la gran pregunta por el aprendizaje y en esas críticas que se han hecho a ese docente no transmite ahora, o sea, no hay quien transmita, ahí hay como unos puntos de revisión y reflexión muy profundos que hay que chequear porque si no pasa algo de un punto a otro, entonces, ¿dónde queda el conocimiento? Sí, esto tiene toda una historia larga, pero de pronto en otro momento se pueda explorar un poco más a fondo, ¿no? Pues es que hay una carga negativa de esto por el tema, por las formas autoritarias como maestros y padres, madres de familia enseñaban a sus hijos o a sus estudiantes y esa carga negativa de la transmisión sigue hoy reverberando y expresándose en diversos discursos cuando hay de fondo hay una acción que hemos dejado de hacer y que es importante considerar. O sea, si no hay nada que transmitir, no hay nada que hacer. O sea, hasta la biología nos enseña que es necesaria la transmisión para poder evolucionar. Entonces, ese es un punto que quiero dejar para futuros desarrollos, que es profundo. Los autores hacen referencia, bueno, a varias cosas. Pareciera que a veces se da por hecho, por ejemplo, hay que hacer aprendizaje colaborativo, hablan de una preferencia por un modelo, para ellos hay un modelo de trabajo que era el que se hacía a distancia, que implicaba el trabajo individual y muy autónomo de la persona que hacía estudios de mediano y largo plazo, y hablan del modelo colaborativo en el que pues apuntan a esa necesidad pues que la gente trabaje en grupo, aprendan en grupo, crear comunidades de aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero quedan las preguntas detrás de eso, o sea, ¿cómo aprendo a hacer comunidades de aprendizaje? ¿Cómo enseño a la gente también a ser parte de la comunidad de aprendizaje? ¿Cómo aprender eso?
Eso creo que pareciera se da por hecho, pero es un punto sobre el que también habría que aprender. No por decir, ahora vamos a trabajar en grupo, tendremos en cuenta estas reglas de juego, se espera esto o aquello, ya lo hemos logrado, ¿no? Entonces creo que hay otros puntos por interiorizar. Esto por poner un ejemplo, y pues porque los autores hablan de ese modelo como la opción que ellos eligen en contraste con la enseñanza a distancia, que fue primera, ¿no? Bueno, y pues veo unas imágenes que muy del espacio, que en el chat algo escribí, rutas, bueno, lo del tema de los mapas, campos, plataformas, etcétera, que están pintados para la parte virtual. Pues eso nos llevaría como, no sé, visualmente a hacer cosas muy bonitas que ayudaran a pensar ese ejercicio, es decir, esas posibilidades tanto de enseñanza como de aprendizaje con esas imágenes de esos espacios, ¿no? De ahí, pues, la necesidad de contar con tiempos para pensar eso, porque, pues, si eso me implica un recorrido, si eso me implica hacer mapas, propiciar mapas y que la gente pueda hacer sus desvíos en esos recorridos, pero ¿cómo, a través de qué se materializa como ese juego, ¿no? Bueno, eso es como la segunda idea. Y bueno, otra final, pues, bueno, yo creo que el tema de la atención ya se ha conversado también en otras tertulias. Y la atención, pues está muy ligada también al tiempo, ¿no? A esa categoría que es importante. Los tiempos de atención en estos espacios para adultos, o sea, de qué estamos hablando, cuando son niños, de qué estamos hablando, cuando decimos tiempos o cuando hablamos de la atención requerida para que la persona se concentre y pueda asimilar algo. Me gustó, y cierro con esto, esta parte, pues la cita que ellos colocan a propósito, bueno, perdón, eso es del capítulo 5. No, pero también está muy chévere, No, sí. es como las condiciones, no, sí es de este capítulo, perdón, de Gillian Bow, como unas condiciones determinantes dicen sobre la forma como grabamos en nuestra memoria cosas. Una, la estructura misma de la información, o sea, si su complejidad es así, puede ser asimilada por las personas. Dos, el impacto afectivo que la información cargue en las personas también determina la garantía de aprendizaje, digamos, y de dejar como grabado en su memoria algo. Y tres, la experiencia previa. Entonces, fíjense que a veces cuando se habla de constructivismo o aprendizaje significativo, casi que todo queda reducido a la experiencia previa o se cuenta con eso, pero temas asociados con memoria, con atención y con el tema afectivo no se tocan mucho, ¿no? Entonces eso me pareció interesante, esa cita que ponen los autores, ya pensando en las condiciones de aprendizaje. Y si esas tres cosas se necesitan y no son fáciles en un escenario presencial, como para que eso, para enganchar, para que se siga el hilo, para focalizar atención, pues habrá otros retos en el escenario virtual. Allí, pues, creo más complejos todavía. Bueno, pues eso esencialmente es lo que quería allí compartir. Veo como el proceso como un proceso de entrada a un recorrido con múltiples posibilidades y unos fines comunes que tienen que ser unos resultados de aprendizaje. El término, yo sé que ha generado ruidos y lo mismo el término competencias, pero cuando, por ejemplo, en la perspectiva de Vasco y Acosta, que la cita Rusby, es interesante, o sea, realmente es muy constructiva, no es mecanicista, no es economicista, sino es una perspectiva muy de formación y desarrollo, así que pues yo creo que será interesante el chequeo que podamos hacerle a ese libro, que pues está libre en línea y
y allí pues hacer nuestras aclaraciones también y bueno, eso es. Muchas gracias, profe. Cada vez que dice, bueno, y eso es que casi siempre nos abre un poquito más la charla y lo que nos comenta también lo dialogábamos con la profesora Marilyn frente a esa cita y las tres formas de la memoria. Y quizás algo que estamos viendo en este recorrido es que cada uno de nosotros va en la comprensión de esas distinciones. Algunos todavía en el tema de la competencia, vamos con la competencia y advertimos el desarrollo humano y entonces vemos la importancia de las capacidades. Alcanzando las capacidades vemos el trazo, la línea sobre las habilidades y bueno, y primero cuál es mi competencia, mi capacidad, para luego pensar en la competencia o capacidad del otro y ahí nos encontramos con los entornos virtuales y como su merced dice, para abrir su participación, pensar en entornos virtuales no nos obliga a enseñar no nos obliga a enseñar en entornos virtuales, sino que nos permite mejorar también, reflexionar sobre la forma en la que aprendemos y enseñamos también en entornos presenciales si hacemos esa distinción. No estamos pensándolo todo hacerlo en lo digital, sino que también sirve para que mejoremos nuestro recorrido en lo presencial, en las aulas, en el diálogo con el estudiante. Gracias, profesora Ruth Milena. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo acerca de lo que les ha resonado del proceso? Estamos leyendo también las participaciones de todos ustedes aquí en el chat. La importancia del riesgo didáctico. Creo que algo que va a tener la profesora Claudia en su relatoría para dentro de 8 días es la palabra riesgo didáctico, la palabra recorrido, la palabra competencia, habilidad, capacidad. Va a ser muy importante esa relatoría que nos presente. Profesor Fernando. A mí me parece una maravilla el ejercicio que estamos viviendo todos y es como todas esas cosas que van pasando en el chat, ¿sí? Aclararse, mirar las distinciones, reconocer las fuentes, la bibliografía que soporta, la enciclopedia que soporta esas opciones, ¿sí? Fíjense que es lo mismo hablar de competencias desde una perspectiva lingüística, a hablar de capacidades como la entiende Marta Nussbaum del desarrollo. Es decir, más que decir cuál está bien, cuál está mal, lo que me decía es que parte del ejercicio de la docencia es explicitar de dónde articular su práctica. Porque parece que a veces uno puede muchas cosas, escribe ahorita en el chat, si no, trabajo en grupo, pero será, bueno, ¿qué distinción hay entre trabajo cooperativo, aprendizaje entre pares? Una serie de distinciones que termina siendo el saber nuestro, el saber de los maestros. Y cuando yo digo hacer las políticas institucionales, es que como se diluye ese saber del maestro, entonces termina instrumentalizando su práctica. Bueno, pero me parece una riqueza fenomenal y yo invitaría, no sé, Milena, desde el espacio de la universidad, qué importante sería, pues se supone que la tertulia se hizo para eso, pero importante es que los maestros que van a ocupar, pero no solo los de los cursos, estos que tienen a su cargo seminarios, asignaturas, pudieran tener este espacio que tenemos nosotros, donde la gente le pueda decir al otro, mira, aquí puedes hallar una buena referencia que te ayuda a hacer. Tal vez hay que entenderlo de este lado, digamos, ese diálogo o eso que decía Luis, le hacemos de tiempo para reflexionar, pues, que nos haga falta. Bueno, yo quisiera mencionar entonces, vamos a hacer un pequeño ajuste. En 8 días, entonces, vamos a leer este documento todos. Como vamos a participar, uno y expositor 2, si cada uno de los contertulios prepara un parrafito, solo parrafito. Y ese parrafito es como su lectura de ese texto. Pues no sé, desde dónde está la necesidad, ¿sí? Porque a mí sí me parece que tenemos que pensar un poquito más
en esto de los modelos pedagógicos y los enfoques metodológicos. Y mirar, esta es una experiencia que se cuenta, documental, que ha hecho cierto recorrido en Londres, que creo que ha unido mucho en Cataluña, que sea, pues, que si eso no es, no hay otra, pero parece que vale la pena, porque fíjense ahora, los modelos pedagógicos, no vamos a Rafael Flores, no vamos a los de Subiría, pero bueno, ¿y qué implicaría pensar los modelos con esta perspectiva e-learning? Entonces, te pediría, Jairito, que subiéramos el documento, ya va a estar después en nuestro repositorio allá en Canvas, que se llama Fundamentos del Diseño Técnico Pedagógico en el IREM, que es un texto de John Stephenson. A mí me parece, vamos a ir despacito ahorita, Jairito, adelante. A mí me parece que es vital aquí, sí, espérate, Jairito, a mí me parece importante de muchos documentos, que aquí el documento empieza haciéndose la pregunta por lo pedagógico. Eso me parece una machera que es distinto a decir así opera X cosas, ¿no? Lo pedagógico. Y luego, avancemos algo, por favor, gracias. Y luego los modelos lógicos. Ellos organizaron de otra manera, a partir de unos cuadrantes, para tratar de entender qué es eso de una educación centrada en el profesor o una educación centrada en el estudiante. A mí me parece que avancemos, por favor, Jairito. Y luego hay de algo de lo que recogió Marilyn, todo un problema de las cuestiones institucionales, de las enseñanzas, que implica optar por uno u otro de esos de lo que ellos llaman cuadrantes. Entonces, ¿qué es lo que es mi sugerencia, mi invitación? Que leamos el documento. Es un documento que podría ser de política, fíjense, y que cada uno en un parrafito entremos en 8 días a la tertulia, que llamó la atención, dónde hizo sentido, con qué se relacionó. O sea, como un poquito de profundizar los enfoques metodológicos. Esa es la invitación, querido Jairo. Muchas gracias, profesor Fernando. Ese texto lo colocaré también dentro del aula. Y pues dice Viviana que también podríamos leer ese texto del librillo institucional acerca del modelo de la universidad. También podría servir para poder hacer el diálogo frente a lo que nos estamos proponiendo. Entonces, como dice el profesor Fernando, leer un fragmento de ese texto y comentarlo para nuestra siguiente sesión, y si queremos, pues alimentarlo con cualquier otra lectura que tengamos, adicional, paralela o algo que nos evoque ese texto para pues poder enriquecer mucho más la tertulia. ¿Eso a qué nos obliga frente a lo que hemos venido desarrollando? Para ser claros, que en la dinámica que hemos llevado a cabo hasta el momento, solamente 2 personas se ven en la obligación, entre comillas, en el compromiso de leer el texto, y pues todos los demás tenemos de cierta manera la libertad de leerlo o no leerlo, y eso se ha percibido en los diálogos permanentes. Para la sesión del día siguiente, para la próxima sesión, entonces ya no tendremos que estar pendientes de que uno u otro lea y ellos lo leen y yo me espero a participar, sino que todos tenemos, entre comillas, la obligación, el compromiso de, si estamos en la tertulia, leer un parrafito, leer un apartado de ese texto que estamos compartiendo, que les enviaré ahora mismo a sus correos con esta información, y avanzar de una vez con ese texto. Ahora que lo queremos compartir con una imagen, con un enlace, que lo queremos, por supuesto, eso nos exigirá un poquito más de concisión, pero la idea es que todos participemos, tanto en el chat como en nuestro diálogo. Profesor Fernando. En este ejercicio que hoy tuvimos, entre lo que es obligatorio y lo que cada uno puede hacer, yo sugeriría, si me permiten la palabra obligatorio, es que la aduana para entrar a la tertulia es tener el parrafito. Sí. A mí me parece eso importante. Y que ensayemos otro modelo de tertulia, es decir, entro con el parrafito. Este es mi párrafo. Entonces, y el párrafo compartiendo pantalla.
Así es. Y el párrafo, pues puede ser la reconstrucción de todo el texto, puede ser, no sé, pues cada uno sabrá desde dónde quiere enunciar su lectura de eso. Ujú. Y Viviana acaba de decir algo que me parece clave, y que vayamos recogiendo mucho de lo que hacemos aquí. Viviana lo decía, que nos ayuda a fortalecer el modelo de la U. Ha sido también una invitación de Milena de que vayamos perfilando ese modelo. Ha sido también una insistencia de Rusby, es decir, que tratemos en el parrafito de decir algo más de que lo que dice el texto, sino cómo nos dice el texto, cómo nos dice el texto a nosotros. Es eso, Jairo, querido. Sí, incluso pues pensándolo para que no sea, digamos, estamos hablando de distintos lenguajes. Puede ser que la aduana para entrar en la siguiente sesión sea precisamente arrancar compartiendo pantalla, o que no veamos acá el cuarto oscuro con un cuadrito iluminado en la esquina, sino que cada uno de nosotros tenga desde su propia ventana, puede ser una diapositiva en la que comparte un esquema, una imagen, un parrafito, algo de lo que se está, sí, el pasaporte, sí, de lo que estamos entrando. Aquí todos tenemos la posibilidad de sacarnos. Esta plataforma nos permite kick out. Entonces, pues si no tiene su pantalla compartida, al entrar ya le iremos diciendo pues muchas gracias, pero no tiene el tiquete para subir a este viaje en el barco el día de hoy. Lo dejaremos en las mazmorras y no lo podremos subir a cubierta. Considero que esa sería la interpretación del proceso. El parrafito o esa diapositiva en PowerPoint, esa imagen en la que está compartiendo su lectura de ese parrafito y en relación con su experiencia con el modelo de la universidad. Algunos de pronto ni conocían el modelo, no conocían que la profesora Viviana nos podía compartir esa información. El librillo 65 desde el 2018, perdón, ya lo comparte la profesora Viviana. Hay otros textos que también ha generado la universidad, hay varias investigaciones que desde distintas facultades se han hecho. No solamente recibir la información sobre que ahorita tenemos un curso y que vamos a tener una sesión semanal y que vamos a aprender y que vamos a hacer el seguimiento, sino también reflexionarlo y que no sea tan mecanizado ni instrumental lo que estamos haciendo, sino que de todas maneras nos toque, y que ese párrafo que vamos a compartir dentro de 8 días, esa reflexión que vamos a compartir dentro de 8 días en una imagen que va a ser nuestra forma de entrada al barco de la tertulia dentro de 8 días, sea de una vez algo que nos ayude a dinamizar y a presentar nuestro ingreso. Profesora Jairo, Viviana, perdón, volví a compartir, señora. yo creo que, digamos, como también se están moldeando esos modelos, digamos, habría un modelo de tertulia virtual como el que empezamos, bajo las características que conocemos, Sí. y habría otro que es, puede ser con el que tendría un rasgo en la siguiente vez, pero que puede ser el modelo para otro tipo de tertulia, donde siempre todos aportan, todos ponen algo a partir de un punto común, de un texto común o de lo que se defina que se va a trabajar en el grupo que participará en esa tertulia. Si sigue esta modalidad por un buen ratico, creo que tener los modelos del A o B de la tertulia un poco consolidados o más limpios, digamos, pasados a limpio, nos podría permitir darlo a conocer a los directivos, para que dentro de la agenda de los profesores y el trabajo que puedan hacer allí se genere el espacio reflexivo para ellos, porque digamos las reuniones que ellos están realizando son de orden administrativo, operativo, chequeo de cosas, dar cuenta de cosas en su mayoría. Entonces, pues ir configurando estos modelos que puede ser, digamos, bajo lo que se ha hecho y decía yo, un primer borrador que seguramente es el que tú vas a moldear. Luego miramos el grupo que participó en la tertulia, que complementa, que agrega, como irle dando su cuerpo completo.
Y teniendo ese modelo ya piloteado con nosotros mismos, pues podemos sugerirlo a nuestras unidades académicas para que lo puedan incorporar. Sé que más adelante esto no será opcional, sé que conociendo al hermano Cristian y también su buena idea de aportar en toda la parte académica de la universidad, esto bien fácilmente puede ser misional, o sea, lo debemos hacer, ¿de acuerdo? O sea, no podemos no reflexionar, no podemos no pensar a propósito de los asuntos que son muy, muy de nuestro hacer pedagógico. Eso me parece. No sé si de una vez puedo, o si hay otra persona que va a intervenir, hablar, cerrar. Les envié un correo. Ay, yo no he puesto la cámara. Sí me gusta poner la cámara porque me parece importante. Esto. Les envié un correo porque pues nuestros cursos presenciales, ustedes saben que hubo los cursos virtuales intersemestrales tienen unas fechas fijas extendidas y ahí básicamente la dirección e-learning donde está Viviana y donde está Liz, ellos van a como coordinar esos cursos que son virtuales y que son de diseño ágil, pues de herramientas que los maestros pues por la coyuntura requieren. Y está en la línea A, que es la de los cursos presenciales, que la teníamos del 8 al 12 de junio, pero pues todo el tema de la dinámica COVID Bogotá nos ha llevado pues a correrlos y por eso los iremos a hacer del 21 al 27 de julio. Son 5 días, empezando un martes porque ese lunes es festivo. El plan se mantiene, la jornada mañana se mantiene porque ese compromiso pues así se lo planteamos a los maestros y los maestros se inscribieron pensando en que era en esa jornada y pues que esto nos va a permitir mayor control en tema de bioseguridad, el tema, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Significa que, como habíamos pensado hasta tertulia también, antes de los cursos, como un espacio preparatorio y que pues creo que ha ido un poco más allá de incluso lo esperado, podríamos pensar una tertulia 2, no sé qué piensa nuestro coordinador académico Fernando, que nos permita... Muy bien. Listo, perfecto. Que nos permita ahondar de pronto con este contexto que nos ha permitido Bautista, Borges y Forés, nos permita ahondar un poco más en asuntos que nos interesan y que nosotros desde los lugares donde estemos, como docentes o como directivos, podemos generar incidencia en esos espacios académicos allí donde estemos. Entonces, perfecto. Eso es, así que yéndonos hacia allá, antes de ese encuentro, pues tendremos otros encuentros que sigan alimentando nuestra reflexión pedagógica. Bien. Muchas gracias, profesora Rosmilena. Agradecerles. Creo que tú podrías ya cerrar. No, pero pues ya creo que tú has hecho varios cierres parciales a lo largo de la tertulia, que pues también es algo interesante, ¿no? Ir recogiendo cosas y siguen los otros comentarios, las otras intervenciones. No, pues muchas gracias. Yo veo que se consolida. Te lo decía hace 8 días porque hace 8 días estuve muy, muy complicada con otras reuniones, pero yo veo que se va fortaleciendo y se va cumpliendo el objetivo previsto. Se vuelve esto una red de pensamiento, de reflexiones que se canalizan, se materializan en un espacio que es Canvas, pero que también nuestro reconocimiento mutuo como personas, como quienes somos, lo que estamos haciendo en los espacios, pues también está contribuyendo a eso. De otra manera, digamos que el elemento ese afectivo que por ahí se menciona, pues se construye también en ese acercamiento, esa permanencia que tengamos en la medida que nos encontramos. O sea, mayor encuentro tiene más posibilidades de lazos y lazos académicos y pues lazos también que se generan pues en el afecto de estar juntos pensando cosas, ¿no? Entonces me parece que eso va como ahí también bien. Muchas gracias a todo el equipo por mantenerse, sostenerse, su trabajo, sus lecturas, a ti Jairo por estar siempre ahí muy, muy pendiente de todos los detalles antes, durante y después, y abrazos a Fernando, nuestro coordinador académico, a todo el grupo. A todos, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todos, muchas gracias. Vale, chao.
Bueno, que tengan buen día. Muchísimas gracias. Bueno, Igualmente, gracias. gracias Alejandro. Chao. Chao, Daniel.